Bienvenido a Narrador de Sueños. Relatos para dormir entre dioses, imperios y leyendas. Hay historias que terminan con una respuesta y hay otras que quedan suspendidas para siempre en el silencio. Esta noche vamos a viajar hasta el lugar más alto de la Tierra, donde un hombre pudo haber logrado lo imposible mucho antes que nadie y desaparecer antes de poder contarlo. Su nombre era George Mallory, y aunque la historia oficial nunca lo confirmó, muchos creen que él fue el verdadero primer hombre en alcanzar la cima del Everest. No hubo celebración, no hubo fotografía, no hubo regreso. Solo nieve, solo viento, solo una pregunta que ha permanecido viva durante más de 100 años. Llegó George Mallory a la cima y murió sin que el mundo lo supiera. En 1924, cuando el Everest todavía era un misterio casi intocable, Mallory y su joven compañero Andrew Irvine desaparecieron muy cerca de la cumbre. La montaña guardó silencio, y durante décadas nadie supo qué había ocurrido allí arriba. Muchos años después, el cuerpo de Mallory fue encontrado congelado en la ladera, pero la respuesta más importante seguía ausente. Y así comenzó una de las leyendas más fascinantes de la exploración humana. La noche del 7 de junio de 1924, George Mallory y Andrew Irvine llegaron a su último campamento, a más de 8,000 metros de altura. Allí arriba, el mundo parecía detenerse. No había árboles, no había sonidos humanos, no había nada familiar. Solo roca, nieve, viento y una oscuridad inmensa extendiéndose sobre las laderas del Everest. Ese era el último punto antes del intento final. La tienda, pequeña y frágil frente a la montaña, apenas resistía las ráfagas heladas. El aire era tan escaso que cada movimiento exigía esfuerzo. Respirar costaba, pensar con claridad también. Y aún así, aquella no era una noche de desesperación, era una noche de preparación, de silencio, de concentración. Mallory ya conocía el Everest. Había regresado varias veces a esa montaña, como si sintiera que su destino estaba unido a ella. Sabía que aquella podía ser su última oportunidad. Irvine, mucho más joven, lo acompañaba con una calma firme. No tenía la experiencia de Mallory en grandes ascensos, pero sí una habilidad muy valiosa en aquel momento. Sabía manejar y ajustar el equipo de oxígeno, algo crucial en una altitud tan extrema. Dentro de la tienda, revisaron una vez más todo lo que llevarían al amanecer. Las botellas de oxígeno, las máscaras, las correas, las cuerdas, los piolets, las gafas, las capas gruesas de ropa. Nada podía faltar. Nada podía fallar. Cada objeto era una pequeña posibilidad de seguir avanzando unas horas más. La luz débil de la lámpara caía sobre sus manos cansadas, sobre los mapas, sobre el metal frío del equipo. Afuera, el viento recorría la montaña como si quisiera borrar cualquier rastro de presencia humana. Y sin embargo, ahí estaban. Dos hombres en uno de los lugares más altos y hostiles del planeta, preparándose para alcanzar algo que nadie había logrado antes. Quizá en ese momento la cima ya no parecía un sueño lejano. Quizá parecía cercana, posible. Mallory miró el equipo con la atención de alguien que comprende el peso real de cada decisión. No estaba improvisando, no estaba persiguiendo una fantasía vacía.
Sabía el riesgo. Sabía que las probabilidades no estaban de su lado. Pero también sabía que había llegado más lejos que casi cualquier otro ser humano en la historia. Y ahora estaba allí, en el umbral final. Se cree que, antes de partir, Mallory había dejado escrita una carta para su esposa Ruth. En ella mostraba algo muy humano: determinación, pero también conciencia del peligro. No escribía como un hombre confiado en la victoria. Escribía como alguien que aceptaba la incertidumbre y seguía adelante. Dentro de la tienda, el tiempo debía sentirse extraño. Entonces llegó ese momento en que la noche ya no parecía noche, sino una espera tensa. Dentro de la tienda casi no hablaban. Solo se oían las correas, el roce de la ropa gruesa y el leve metal de los equipos al revisarlos una vez más. Afuera, el viento golpeaba por ráfagas. A veces callaba de repente, y ese silencio era peor. Mallory miró hacia la entrada de la tienda. Del otro lado solo había oscuridad, pero ambos sabían lo que los esperaba: la pendiente, la arista, la nieve dura, la roca, el aire cada vez más cruel. La cima estaba arriba, cerca en la imaginación, lejana en la realidad. Irving terminó de ajustar una máscara y por un instante se quedó quieto, como si escuchara algo, como si intentara adivinar en la voz del viento si la montaña les permitiría pasar. La lámpara tembló suavemente. Las sombras se movieron sobre la tela helada. Todo parecía frágil. A esa altura, un error pequeño dejaba de ser pequeño. Una correa mal ajustada, un paso mal dado, un cambio brusco del clima. Cualquier detalle podía convertirse en el inicio del desastre. Y ellos lo sabían. Por eso el silencio no era calma, era concentración, era tensión, era el peso de una decisión que ya estaba tomada. Al amanecer saldrían, abrirían la tienda, sentirían el aire helado en el rostro y empezarían a subir hacia la parte final del Everest, hacia un lugar donde ya no existían promesas, solo riesgo. La noche siguió avanzando, y mientras el campamento temblaba bajo el viento, una verdad se hacía cada vez más clara. En pocas horas dejarían de prepararse, y la montaña empezaría a responder. Mallory bajó la mirada hacia sus manos. Estaban cansadas, endurecidas por el frío, por la altura, por los días de ascenso. Aún así seguían moviéndose con cuidado, revisando cada hebilla, cada nudo, cada pieza del equipo, como si en ello pudiera mantenerse cierto control sobre lo que venía. Irving se inclinó ligeramente hacia la entrada y escuchó el viento una vez más. No era un sonido constante. Era algo irregular, vivo, impredecible. Por momentos parecía alejarse. Luego volvía con fuerza y hacía crujir la tienda entera. Ninguno necesitaba decirlo. La montaña no iba a regalarles nada. Allí arriba no bastaban el coraje ni el deseo. Hacía falta resistir el cansancio, el hielo, la falta de oxígeno, la duda. Hacía falta seguir avanzando, incluso cuando el cuerpo empezara a pedir lo contrario. La lámpara iluminaba apenas sus rostros. Sus ojos mostraban concentración, pero también algo más profundo. Esa tensión silenciosa que aparece cuando un hombre entiende que está demasiado cerca de algo inmenso para engañarse a sí mismo. Ya no era una idea heroica,
ya no era una fotografía soñada desde abajo. Era real. En unas horas saldrían a enfrentarse con la parte más dura de la montaña, donde cada paso exigiría más aire del que sus pulmones podían encontrar. Y sin embargo, allí seguían, quietos, preparados, esperando, como si el verdadero miedo no estuviera en subir, sino en escuchar demasiado tiempo el llamado de la cima y no responder. Afuera, la oscuridad seguía pegada a la montaña como una segunda piel. No había horizonte, no había distancia, solo sombras, nieve y ese vacío inmenso que comenzaba unos pasos más allá de la tienda. Mallory respiró hondo, aunque a esa altura hasta respirar parecía un esfuerzo incompleto. El aire entraba frío, seco, insuficiente. Cada inhalación recordaba que ya estaban en una zona donde el cuerpo humano dejaba de pertenecer. Irving terminó de acomodar su equipo y se quedó inmóvil unos segundos. No por descanso, por concentración. Como si necesitara fijar en la mente cada movimiento que haría al amanecer. Salir, ajustar el oxígeno, asegurar el paso, mirar arriba y empezar. Porque una vez comenzaran, todo cambiaría. La tienda quedaría atrás. La escasa sensación de refugio desaparecería. Y solo quedarían ellos dos, avanzando sobre la pendiente, expuestos al viento, al hielo y a esa altura brutal donde cada minuto cobraba un precio. Dentro, la lámpara seguía ardiendo con debilidad. Parecía poca cosa frente a tanta oscuridad, pero justo por eso resultaba casi conmovedora. Una llama pequeña resistiendo en medio de un mundo inmenso y hostil. Tal vez en ese instante comprendieron con total claridad lo que estaba por ocurrir. No solo iban a subir una montaña, iban a entrar en un territorio donde la voluntad podía sostener al hombre solo hasta cierto punto. Después de eso, empezaba otra ley. La del frío, la del agotamiento, la de la montaña. Y la noche, cada vez más cerca del amanecer, parecía prepararse para entregarlos a esa ley. El tiempo pasaba despacio, casi con crueldad. Cada minuto dentro de la tienda parecía alargarse, como si la propia noche quisiera retenerlos un poco más antes de soltarlos a la pendiente final. Pero el amanecer se acercaba. Lo sentían sin necesidad de verlo. Pronto la oscuridad dejaría de ser absoluta. Pronto la nieve empezaría a tomar una forma gris y helada. Pronto tendrían que ponerse en pie y abrir la salida. Mallory levantó ligeramente la cabeza. No hacía falta hablar de la ruta. Ya la llevaban grabada en la mente. La arista, los escalones de roca, los tramos donde un resbalón no daría una segunda oportunidad. Irving miró sus guantes, luego el equipo, luego la entrada cerrada. Todo estaba listo. Y aún así, en aquel último intervalo de espera, debía sentirse una presión difícil de explicar. No era solo miedo, era algo más hondo. La sensación de estar demasiado cerca de un momento que podía cambiarlo todo.
afuera, el viento volvió a golpear la lona. Esta vez con un sonido más seco, más duro, como si la montaña quisiera recordarles que no había olvidado su presencia. Dentro, la lámpara vaciló otra vez, y en aquella luz inestable, entre sombras y metal frío, dos hombres aguardaron los últimos minutos de refugio antes de salir al encuentro de la altura, del silencio y de un destino que ya empezaba a cerrarse sobre ellos. Y al fin, la noche se dio. No con luz plena, sino con esa claridad gris y fría que apenas separa la montaña de la oscuridad. Mallory e Irvine salieron de la tienda y quedaron expuestos al viento, a la nieve endurecida, al silencio inmenso de las alturas. Detrás de ellos quedaba el último refugio. Delante, solo la arista, la roca, el hielo y la cima. Comenzaron a subir, paso a paso, lentos, firmes, pequeños frente a la montaña, pero avanzando igual. En algún punto de aquella mañana, fueron vistos por última vez, muy arriba en la montaña, moviéndose con decisión hacia la parte final del Everest. Y después, el mundo los perdió. No hubo regreso. No hubo relato final. No hubo testimonio que explicara qué ocurrió en las últimas horas. Solo quedó el vacío. Solo quedó el misterio. Pero quizás precisamente por eso, su historia sigue viva. Porque cuando imaginamos a Mallory en aquellas últimas pendientes, no lo vemos vencido. Lo vemos avanzando, con el rostro golpeado por el viento, con el cuerpo exhausto, con el aire cada vez más escaso. Y aún así, subiendo, hacia arriba, siempre hacia arriba. Y aunque nunca podremos asegurarlo por completo, muchos creemos que George Mallory sí alcanzó la cima. Lo creemos porque había llegado extraordinariamente lejos, porque estaba más cerca que casi cualquier otro ser humano de su tiempo, porque su determinación no era la de un hombre que iba a detenerse antes del último esfuerzo, y porque hay historias que, aún sin prueba definitiva, dejan una huella que se siente verdadera. Tal vez Mallory miró desde lo más alto del mundo, un horizonte que nadie había visto antes. Tal vez estuvo allí arriba, unos instantes apenas, con Andrew Irvine a su lado, rodeado solo por el cielo, el hielo y el silencio. Tal vez conquistaron la cima. Y si fue así, entonces su tragedia no borra su grandeza, la vuelve aún más profunda, porque no habrían sido solo dos hombres desaparecidos en la montaña. Habrían sido los primeros en llegar, los primeros en tocar la cima del Everest, los primeros en pagar por ello un precio inmenso. Por eso, al recordar su última ascensión, no pensamos solo en la desaparición, pensamos en la posibilidad, en esa posibilidad inmensa, poderosa, casi inevitable en el corazón de quienes escuchan esta historia, que George Mallory no desapareció camino a la gloria, que la alcanzó, y que en algún lugar entre la nieve, el viento y el misterio, el Everest guardó para siempre el secreto de su victoria.